Su prometida le puso algo en la comida a su hijo. El grito desgarró el restaurante de 5 estrellas de Manhattan como un disparo. Noah Hawthorne, de 7 años, se deslizó de su silla, su pequeño cuerpo convulsionando violentamente mientras las copas de cristal se hacían añicos en el suelo de mármol. Sus ojos se pusieron en blanco, sus labios se volvieron pálidos como la muerte. El tiempo se detuvo. Nathan Hawthorne, el jefe de la mafia más temido de la costa este, cayó de rodillas. Sus manos, las mismas manos que habían acabado con incontables vidas sin temblar, ahora temblaban incontrolablemente mientras levantaba a su hijo, llamando al niño una y otra vez, sin respuesta. A su alrededor, los invitados con trajes de diseñador jadeaban horrorizados. Alguien gritó. Alguien tropezó hacia atrás tirando una silla. Los guardaespaldas armados alcanzaron sus armas, pero no había ningún enemigo al que disparar. Y ella estaba allí, Camille Sinclair, su prometida, paralizada junto a la mesa, su hermoso rostro desprovisto de color, sus manos perfectamente cuidadas temblando, pero no de shock, de algo mucho más oscuro. Nathan la miró lentamente, sus ojos gris acero, ojos que habían hecho que hombres adultos suplicaran piedad, ahora buscaban en su rostro una respuesta que desesperadamente no quería encontrar. En ese momento, el amor, la confianza y la vida de un niño pendían de un solo aliento. Antes de continuar esta historia, dale a me gusta, compártela con alguien a quien le encanten las historias poderosas y no olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. Porque lo que más nos satisface es cuando lo satisfactorio satisface a su vez. Para entender cómo se llegó a esto, el grito, las luces del hospital y la ruina de un hombre poderoso, debemos retroceder a donde realmente comenzó la historia de Nathan Hawthorne, mucho antes de que la tragedia golpeara. Él era el tipo de hombre sobre el que a la prensa le encantaba escribir, pero nunca se atrevió a escribir con veracidad. Hecho a sí mismo, disciplinado, poderoso en silencio. A los 36 años, Nathan estaba al frente de la familia Hawthorne, uno de los imperios de la mafia más formidables de la costa este de los Estados Unidos, controlando operaciones clandestinas desde Nueva York hasta Miami. Su nombre tenía peso en salas oscuras a las que la gente común nunca entraría. Había un dicho que circulaba en voz baja en el inframundo. Cualquiera que traicionara a Hawthorne nunca sería encontrado. Sin embargo, había otra verdad que pocos conocían. Nathan era justo con los suyos, los protegía hasta el final y nunca había matado a nadie que no mereciera morir. Heredó el imperio de su padre a los 28 años, después de que éste falleciera de una enfermedad cardíaca. A partir de ese momento, Nathan convirtió a Hawthorne en una fuerza que nadie se atrevía a tocar. Pero nada de eso importaba cuando llegaba a casa. En casa, Nathan no era un jefe de la mafia, era solo un padre. Todas las mañanas se despertaba antes del amanecer, no para reuniones, sino porque a Noah le gustaba que sus huevos estuvieran cocidos de una manera particular, blandos, nunca secos. Nathan le ataba la corbata del uniforme escolar a su hijo él mismo. A pesar de que docenas de empleados esperaban afuera con horarios y recordatorios, una vez, Noah dijo con una voz demasiado seria para su edad que papá no tiene que hacerlo todo solo. Nathan sonrió entonces, pero su pecho se apretó porque hubo un tiempo en que no estaba solo. Isabel, la madre de Noah, había sido la luz en la oscuridad de Nathan. Ella creyó en él cuando no era más que el joven ejecutor de su padre con sangre en las manos y un futuro incierto por delante. Isabel lo amaba por quien era, no por el poder o el dinero. Reía fácilmente, amaba profundamente y siempre sabía cómo hacer que Nathan sintiera que merecía la felicidad. Entonces, una noche lluviosa hace 5 años, ella nunca regresó a casa. La emboscada fue repentina y brutal. La familia Vega, enemiga jurada de Hawthorne, había dado su golpe. Una llamada telefónica dividió la vida de Nathan en 2 mitades, antes y después. Encontraron a Isabel en su coche acribillado a balazos, su cuerpo frío bajo la lluvia. Nathan mató a 17 hombres esa noche en venganza. No se detuvo hasta que una rama entera de los Vega fue aniquilada,
pero ninguna cantidad de sangre podía llenar el vacío que Isabel dejó atrás. Después del funeral, Nathan aprendió cuán ensordecedor podía ser el silencio. Noah solo tenía 2 años entonces, demasiado joven para entender la muerte, pero lo suficientemente mayor para sentir la ausencia. El niño lloró por su madre en sueños durante meses. Cada noche, Nathan se sentaba a su lado, sosteniendo el pequeño cuerpo tembloroso, susurrando promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Papá está aquí. Papá nunca te dejará. A partir de ese momento, Nathan lo volcó todo en su hijo. Amor, protección, control, quizás demasiado. La gente se dio cuenta durante las reuniones familiares. Los susurros lo seguían. Un hombre como Nathan no debería quedarse solo para siempre. Un niño necesita una madre. Noah necesita una mujer en casa. Incluso Eleanor, su madre, una mujer gentil pero inflexible, habló con cuidado una tarde y le dijo que el dolor no debía convertirse en una prisión. Nathan no dijo nada. Solo miró sus manos cicatrizadas. No estaba en contra del amor. Simplemente ya no creía en él. La presión no venía de los enemigos. Venía de las personas que lo amaban. Después de las palabras de Eleanor esa noche, Nathan comenzó a notar las miradas preocupadas que se demoraban en él con más frecuencia. Durante las reuniones familiares, los ancianos ya no hablaban solo de territorio o dinero. Empezaron a hablar del futuro, de un heredero, de que Noah necesitaba una familia completa. Un jefe sin una mujer a su lado es un jefe incompleto. Eso es lo que decían. Nathan sabía que no querían hacerle daño. Estaban preocupados por él, por Noah, por la estabilidad de todo el imperio. Pero cada vez que oía esas palabras, todo lo que quería era salir de la habitación. Eleanor no lo forzó, pero nunca dejó de recordárselo amablemente. «Hijo mío», dijo una mañana mientras Nathan preparaba a Noah para la escuela. «No puedes vivir en el pasado para siempre. Isabel no querría esto para ti». Nathan no respondió. Sabía que su madre tenía razón, pero saber y poder hacer algo eran 2 cosas muy diferentes. Entonces apareció Camille Sinclair. Se conocieron en una reunión de alianza entre familias en Las Vegas. El tipo de evento al que Nathan asistía por deber en lugar de por interés. La sala estaba llena de caras conocidas, apretones de manos falsos, sonrisas que ocultaban cuchillas. Nathan había planeado irse temprano cuando ella se acercó a él. Camille Sinclair, hija de la familia Sinclair, una de las aliadas de Hawthorne desde hace mucho tiempo. Era elegante sin esforzarse demasiado. Vestía un sencillo vestido negro perfectamente entallado. Su cabello dorado caía suavemente sobre sus hombros, sus ojos azules brillantes como el mar de verano. No se parecía a las otras mujeres de su mundo, las que intentaban impresionar con joyas caras o cumplidos huecos. Camille hablaba inteligentemente de negocios, pero también de libros, de arte, de fe. Lo más importante, sabía escuchar. Cuando Nathan mencionó a Noah, solo brevemente de pasada, sus ojos se suavizaron. «Me encantan los niños», dijo en voz baja. «Son honestos, no saben fingir». Nathan notó que ella no preguntó primero por su dinero o su poder. No sentía curiosidad por los rumores sangrientos que rodeaban el nombre de Hawthorne. Sonreía fácilmente, hablaba con naturalidad y nunca presionaba. O al menos eso creía él. Esa noche, cuando Nathan se fue de Las Vegas, se dio cuenta de que había estado pensando en Camille más de lo que quería admitir. Había algo en ella que lo hacía sentir tranquilo, una sensación que creía que había muerto con Isabel. No sabía que al mismo tiempo, en una habitación de hotel a pocas cuadras de distancia, Camille Sinclair estaba al teléfono. Su voz ya no era gentil. «Fue frío, calculador. Ha picado el anzuelo», dijo al teléfono. «Dame tiempo». Al otro lado de la línea, Antonio Vega, el jefe de la familia rival, el hombre que ordenó la muerte de Isabel hace 5 años, soltó una risa grave. «El tiempo es un lujo, Camille. El niño tiene que desaparecer antes de que sea lo suficientemente mayor para heredar. Hawthorne se derrumbará cuando pierda a su único heredero». Camille miró por la ventana. Las luces de Las Vegas parpadeaban abajo. «Entiendo», dijo.
Completaré la tarea. Colgó el teléfono, lo dejó y se miró en el espejo. Su hermoso rostro no cambió. La sonrisa gentil que le había dado a Nathan horas antes había desaparecido, reemplazada por la mirada de un depredador, esperando pacientemente a que su presa cayera en la trampa por sí sola. Nathan Hawthorne no sabía que la mujer que acababa de conocer no era un ángel. Era una hoja ya afilada, esperando el momento adecuado para perforar su corazón. Mientras Nathan Hawthorne vivía en una lujosa mansión en el Upper East Side, con docenas de guardaespaldas vigilando, no muy lejos, en un rincón sombreado de Brooklyn, había una mujer luchando por sobrevivir de una manera completamente diferente. Evelyn Harper, de 27 años, no tenía guardaespaldas, ni mansión, ni a nadie. Solo tenía un apartamento destartalado de una habitación con tuberías oxidadas y ventanas que no cerraban del todo. Un lugar donde el viento invernal se colaba cada noche, como si le recordara que el mundo nunca había estado de su lado. Evelyn no sabía quiénes eran sus padres. La encontraron en el umbral de un orfanato en Queens cuando solo tenía unos días, envuelta en una vieja manta con una nota arrugada que solo contenía el nombre Evelyn. Sin apellido, sin dirección, sin explicación. Creció en el sistema de acogida, mudándose de un lugar a otro, nunca quedándose el tiempo suficiente para llamar a ningún sitio hogar. Nadie la adoptó nunca. Quizás era demasiado callada, demasiado observadora, demasiado madura para su edad. Los niños como Evelyn aprendieron muy temprano que el mundo no les debía nada, y que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. A los 18 años, Evelyn dejó el sistema con $200 en el bolsillo y nadie en el mundo a quien llamar familia. Trabajó en todos los trabajos que pudo encontrar, limpiando, sirviendo mesas, lavando platos, repartiendo paquetes. Durmió en habitaciones baratas, comió comidas que solo bastaban para no desmayarse, y soñó con un día en que podría tener un lugar que realmente le perteneciera. Entonces apareció Brandon Mitchell. La conoció cuando tenía 22 años en la cafetería donde trabajaba. Brandon era un joven abogado, guapo, elocuente, con una sonrisa que podía derretir a cualquiera. Compraba café todas las mañanas, siempre dejaba generosas propinas y miraba a Evelyn como si fuera la única persona en la sala abarrotada. Por primera vez en su vida, Evelyn se sintió vista, valorada, amada. Cuando Brandon le propuso matrimonio, después de solo 6 meses, Evelyn no lo cuestionó. Pensó que finalmente había encontrado una familia, un lugar al que pertenecer, el amor por el que había estado hambrienta toda su vida. Se equivocaba, completamente equivocada. Después de la boda, Brandon cambió, no lentamente, sino casi de inmediato, como si la máscara que había llevado finalmente hubiera sido retirada. Controlaba todo lo que Evelyn hacía, desde la forma en que se vestía hasta las personas con las que hablaba. Era obsesivamente celoso. Sospechaba de ella con cualquier hombre que ella mirara siquiera. Y cuando el control no era suficiente, recurría a la violencia. La primera bofetada llegó en el segundo mes de matrimonio. Brandon se disculpó de inmediato. Lloró. Prometió que nunca volvería a hacerlo. Evelyn le creyó. Se equivocó de nuevo. Las bofetadas se convirtieron en puñetazos. Los puñetazos se convirtieron en patadas. Las patadas se convirtieron en noches en las que Evelyn yacía acurrucada en el suelo, con sangre en los labios, preguntándose qué había hecho mal. 3 años. 3 años de infierno. Evelyn no se atrevía a irse porque Brandon la amenazaba con matarla si lo hacía. Era un abogado con dinero y conexiones. ¿Quién creería a una mujer huérfana sin familia? A los 23 años, Evelyn descubrió que estaba embarazada. Estaba aterrorizada, incapaz de imaginar criar a un hijo en ese infierno. Pero cuando nació Ruby, cuando Evelyn miró los ojos claros e inocentes de su hija, supo que tenía que vivir. No por ella misma, sino por Ruby, la única persona que todavía la hacía querer respirar. Cuando Ruby tenía 3 años, Evelyn finalmente encontró el coraje para huir. Esperó hasta que Brandon estuvo fuera en un viaje de negocios, empacó algunas ropa, abrazó a su hija y desapareció en la noche. Pero la libertad nunca fue fácil para personas como Evelyn. Brandon la encontró.
Esa vez no la golpeó. Hizo algo peor. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Usó su poder e influencia para torcer la corte. Dictaminaron que Evelyn era mentalmente inestable. Basado en testimonios fabricados de Brandon y su familia, Brandon obtuvo la custodia. A Evelyn se le permitió ver a Ruby una vez al mes bajo supervisión, como si fuera una criminal y su hija, una víctima que necesitaba protección de su propia madre. Hace un año, Brandon murió en un accidente automovilístico. Evelyn pensó que era su oportunidad de reunirse con su hija. Pero la familia de Brandon, rica y llena de odio hacia Evelyn hasta los huesos, reclamó la custodia de Ruby. Cortaron a Evelyn por completo, como si nunca hubiera existido. Ahora Evelyn vive en ese destartalado apartamento de Brooklyn, trabajando 3 trabajos al día, limpiando por la mañana, sirviendo café por la tarde, lavando platos por la noche. Está delgada por falta de comida, agotada por falta de sueño, pero nunca se rinde. Cada dólar que gana se ahorra para contratar a un abogado y luchar por Ruby. Y cada noche antes de dormir mira la foto de su hija y susurra que mamá va por ti. Lo prometo. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando Evelyn terminaba su turno de limpieza y caminaba hacia la cafetería para sus horas de la tarde. El número era desconocido, pero respondió de todos modos porque nunca sabía de dónde podía venir una oportunidad. Era la agencia de empleo con la que se había registrado meses antes. Tenían una vacante urgente para una niñera para una familia adinerada en el Upper East Side. El pago hizo que Evelyn casi dejara caer el teléfono. Era 5 veces lo que ganaba con sus 3 trabajos combinados. Con ese dinero, podría contratar a un abogado en cuestión de meses en lugar de años. Podría llevar a Ruby a casa. El corazón de Evelyn comenzó a latir con fuerza. Preguntó el nombre de la familia. Cuando escuchó la palabra Hawthorne, se congeló en medio de la calle abarrotada. Cualquiera que viviera en Nueva York conocía ese nombre, incluso si nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La familia de la mafia más poderosa de la costa este. Rumores de sangre, de violencia, de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Evelyn dudó. Luego pensó en Ruby, en los ojos claros de su hija, en la promesa que susurraba cada noche antes de dormir. No tenía derecho a tener miedo. Había vivido con un monstruo durante 3 años y había sobrevivido. Podía hacer esto. 2 días después, Evelyn se paró frente a las enormes puertas de hierro de la finca Hawthorne, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Llevaba la ropa más limpia que tenía, que en realidad era solo el único atuendo sin rasgaduras ni manchas. Su cabello estaba recogido pulcramente, su rostro sin maquillaje porque no podía permitirse ninguno. Sabía que parecía cansada, delgada, nada como una niñera profesional, pero esperaba que vieran algo más en ella. La persona que la entrevistó no fue Nathan Hawthorne. Fue Eleanor Hawthorne, la madre del jefe, una mujer de 68 años con el cabello plateado recogido y ojos agudos que no eran crueles. Se sentó en la espaciosa sala de estar con una taza de té en la mano, estudiando a Evelyn de pies a cabeza sin perder un solo detalle. La entrevista no fue lo que Evelyn esperaba. Eleanor no preguntó sobre experiencia laboral o certificaciones. Preguntó por qué quería el trabajo. Evelyn podría haber mentido. Podría haber inventado una historia sobre amar a los niños o soñar con trabajar para una familia distinguida. Pero estaba demasiado cansada para fingir. Porque tengo una hija a la que estoy tratando de recuperar, dijo, su voz temblando ligeramente, pero su mirada firme. Sé lo que significa amar a un niño lo suficiente como para hacer cualquier cosa, y necesito este trabajo para poder pagar un abogado. El silencio se prolongó. Evelyn pensó que lo había arruinado todo. ¿Quién contrató a una niñera por una razón tan egoísta? Pero Eleanor no parecía ofendida. Dejó su té y miró a Evelyn con una expresión que no pudo descifrar. «Estás contratada», dijo. Evelyn apenas tuvo tiempo de sentir alivio porque en ese momento las puertas de la sala de estar se abrieron. Nathan Hawthorne entró. Era más alto de lo que había imaginado, casi 1,90, de hombros anchos, vistiendo un traje negro perfectamente entallado. Su rostro estaba afiladamente tallado,
como si hubiera sido moldeado de piedra. Sus ojos grises fríos como el acero, sin rastro de calidez. Miró a Evelyn como alguien mira un objeto nuevo que ha comprado, evaluando pero indiferente. «Estás contratada para cuidar a mi hijo», dijo, su voz baja y fría. «Eso es todo. No preguntes por mi trabajo. No hables con nadie fuera de la familia. No pienses que puedes ser curiosa sin consecuencias. ¿Entiendes?» Evelyn asintió. No se inmutó ante su tono. Había enfrentado peores monstruos. Brandon sonaba igual de frío antes de usar sus puños. Pero Evelyn notó algo más en los ojos de Nathan, algo que intentaba ocultar detrás del hielo. Miedo. No miedo de ella, miedo de perder algo precioso. En su primer día de trabajo, Evelyn conoció a Noah. El niño estaba sentado solo en su habitación leyendo, sin darse la vuelta cuando ella entró. Evelyn no se apresuró a crear un vínculo con él como lo harían otras niñeras. Simplemente se sentó a su lado en silencio. «¿Qué estás leyendo?», preguntó después de un rato. Noah no respondió de inmediato. La estudió con ojos mucho mayores que sus años, como si decidiera si se podía confiar en ella. Luego le tendió el libro para que lo viera. Leyeron juntos en silencio, sin forzar, sin fingir, y Evelyn supo que esto era solo el principio. Mientras Evelyn comenzaba sus primeros días de trabajo en la finca Hawthorne, otra relación se estaba formando silenciosamente. Después de la reunión en Las Vegas, Nathan y Camille comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Los breves mensajes al principio se convirtieron lentamente en largas llamadas telefónicas, luego en cenas privadas en restaurantes discretos. Camille nunca exigió demasiado de su tiempo. Nunca presionó a Nathan para que compartiera algo que no estuviera listo para dar. Era paciente, refinada, siempre sabía cuándo dar un paso adelante y cuándo retroceder. Esa paciencia impresionó a Nathan. La mayoría de las mujeres que conocía querían todo de inmediato: el dinero, el estatus, el poder que venía con el nombre Hawthorne. Pero Camille parecía diferente. Preguntaba por su trabajo educadamente, sin excesiva curiosidad. Se preocupaba por su salud, su sueño, la presión que soportaba cada día. Y cada vez que Nathan mencionaba a Noah, incluso de pasada, ella escuchaba con lo que parecía ser genuina atención. «Tu hijo es lo primero», dijo durante una cena. «Lo entiendo. Nunca te pediría que me pusieras antes que a Noah». Esas palabras tocaron algo profundo en Nathan. Después de 3 meses de citas, decidió dejar que Camille conociera a Noah. Fue un gran paso, uno que nunca había dado con ninguna mujer desde que Isabel murió. Noah era su mundo. Dejar entrar a alguien en ese mundo significaba abrir su corazón de nuevo, algo que creía que nunca sería capaz de hacer. La reunión tuvo lugar un domingo por la tarde en la finca. Nathan observó cada expresión en el rostro de su hijo mientras Camille entraba. Llevaba un vestido suave de color crema, su cabello caía de forma natural, luciendo gentil y no amenazante. Se arrodilló a la altura de Noah y sonrió. «Tu papá habla de ti todo el tiempo», dijo cálidamente. «Estoy muy feliz de conocerte». Noah sonrió educadamente, pero estudió a Camille más tiempo de lo habitual, con ojos demasiado viejos para un niño de 7 años. Entonces dijo que olía bien. Camille se rió, su risa ligera y natural. Nathan sintió una ola de alivio. Parecía que todo iría bien. En las semanas siguientes, Camille comenzó a aparecer con más frecuencia en la finca. Ayudó a Noah con la tarea, a pesar de que Evelyn siempre estaba allí, lista para ayudar. Cocinaba ocasionalmente, a pesar de que el chef de la familia no necesitaba ayuda. Le compró regalos a Noah, juguetes caros, libros nuevos, zapatos de diseñador. Delante de Nathan era cariñosa y alentadora, siempre ofreciendo elogios y gestos gentiles a Noah. Pero los niños notan cosas que los adultos pasan por alto. Noah notó cómo cambiaba la sonrisa de Camille cuando Nathan lo abrazaba durante demasiado tiempo. Ya no era cálida, sino brevemente más fría, un destello en sus ojos que desaparecía casi al instante. Notó cómo su voz se agudizaba ligeramente cada vez que Nathan cancelaba una cita porque Noah tenía un evento escolar. Notó la rapidez con la que lo corregía, desde la forma en que sostenía su cuchara
hasta la forma en que se sentaba. Sin embargo, rara vez lo elogiaba por algo. Una vez, cuando Nathan salió de la habitación para atender una llamada, Camille suspiró y dijo casi para sí misma que estaba demasiado apegado a su padre. Solo 5 palabras. Pero Noah sintió que su estómago se retorcía. A pesar de que no entendía por qué, Evelyn también lo notó. No dijo nada porque solo era la niñera y no tenía derecho a comentar sobre el futuro prometido de su empleador. Pero vio cómo el cuerpo de Noah se tensaba cada vez que Camille entraba en la habitación. Vio cómo su sonrisa se volvía forzada. Vio sus ojos buscando a Evelyn como alguien que busca refugio. Una noche, después de que Camille se fue y Nathan arropó a Noah en la cama, el niño tomó la mano de su padre y preguntó con voz diminuta si Camille lo quería. Nathan se quedó paralizado. ¿Por qué preguntarías eso? Noah se encogió de hombros suavemente. No lo sé. Parece triste cuando juegas conmigo. Nathan forzó una sonrisa y le acarició el pelo a su hijo. Solo se está acostumbrando a las cosas, dijo. Los adultos necesitan tiempo. El niño no dijo nada más, solo asintió y cerró los ojos. Pero Nathan se quedó despierto mucho tiempo esa noche. La pregunta de su hijo dejó deslizarse una pequeña duda en su mente. Luego la apartó. Había invertido demasiado en esta relación. Quería creer que Camille era buena, que se preocupaba por Noah, que finalmente había encontrado a alguien con quien reconstruir una familia. Quería que esto funcionara para Noah, para él mismo, para la versión de la vida que volvía a parecer completa. No sabía que la envidia, una vez plantada, crece en silencio, y a veces crece hacia el corazón más inocente de la habitación, mientras la relación entre Nathan y Camille continuaba creciendo. Otro vínculo se estaba echando raíces silenciosamente dentro de la finca Hawthorne. Evelyn y Noah no se acercaron a través de regalos caros o dulces promesas. Se conectaron a través del silencio, a través de pequeños momentos que nadie más notaba. Todas las tardes después de la escuela, Evelyn y Noah se sentaban uno al lado del otro en la sala de lectura. Ella nunca lo obligó a hablar si no quería. Simplemente se sentaba allí leyendo su propio libro mientras Noah leía el suyo. A veces pasaba una hora entera sin que se pronunciara una sola palabra, pero era un silencio cómodo, del tipo que existe entre personas que no necesitan palabras para entenderse. Gradualmente, Noah comenzó a contarle a Evelyn sobre los libros que estaba leyendo, sobre los personajes que le gustaban, los finales que deseaba que fueran diferentes, las historias que quería escribir él mismo. Evelyn escuchaba cada palabra, sin interrumpir, sin juzgar. Hacía preguntas que surgían de un interés genuino, no del tipo que los adultos a menudo hacen a los niños solo por cortesía. Nadie se dio cuenta. A los 7 años ya había aprendido a diferenciar entre el cuidado real y algo falso. Evelyn era real. Una noche, Evelyn estaba sentada en su habitación, leyendo cuando escuchó llorar, suave y ahogado, proveniente de la habitación de Noah, al final del pasillo. Se apresuró, abrió la puerta y vio al niño acurrucado en su cama, con el rostro mojado de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando en la oscuridad. Una pesadilla. Evelyn no hizo preguntas, simplemente se acercó, se sentó en el borde de la cama y abrazó a Noah. Él no se resistió. Se apoyó en ella, sollozando, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa como si tuviera miedo de que desapareciera. «Soñé con mi mamá», susurró Noah entre sollozos. «La vi irse y la llamé, pero no volvió». Evelyn no sabía qué decir. No tenía garantías vacías como «todo estará bien» o «no estés triste». Solo lo abrazó más fuerte y comenzó a cantar. Una nana que solía cantarle a Ruby todas las noches cuando su hija todavía dormía en sus brazos, cuando la vida no le había quitado todo. La voz de Evelyn no era hermosa, un poco ronca por años de agotamiento, pero cantaba con todo su corazón. La melodía era suave y gentil, como brazos invisibles envolviendo al niño. Noah dejó de llorar lentamente. Su respiración se suavizó, volviéndose constante. Levantó la cabeza y miró a Evelyn, sus ojos todavía rojos, pero ya no asustados. «Eres como mi mamá», susurró. «Solía cantarme así». El pecho de Evelyn se apretó,
Intentó reprimir sus lágrimas, pero una se escapó y rodó por su mejilla. Gracias, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Fue el cumplido más hermoso que alguien le había dado jamás. Esa noche, después de que Noah se durmiera profundamente, Evelyn se sentó sola en su habitación, mirando la fotografía de Ruby. Su hija solo tenía 3 años en la foto, su sonrisa brillante, sus ojos claros e inconsciente de que solo unos meses después su madre la perdería para siempre. Evelyn se preguntó si Ruby tenía pesadillas, si alguien la abrazaba cuando lloraba, si alguien le cantaba para dormir, o si yacía sola en la oscuridad llamando a su madre sin que nadie respondiera, al igual que Noah en su sueño. Las lágrimas corrían por el rostro de Evelyn, presionó la fotografía contra su pecho y susurró las palabras que decía todas las noches. Mamá va por ti, lo prometo. Cuidar a Noah alivió parte del dolor de Evelyn, como si al proteger a este niño, estuviera compensando lo que no podía hacer por su propia hija, pero también profundizó su anhelo por Ruby. Lo hizo más agudo, más doloroso, porque cada vez que miraba a Noah, veía a Ruby, veía lo que había perdido, veía lo que tenía que luchar para recuperar a cualquier costo. 6 meses después de su primer encuentro en Las Vegas, Nathan le propuso matrimonio a Camille. La propuesta fue privada y sencilla, sin cámaras, sin grandes discursos, sin cientos de invitados observando como prefería la gente de su mundo. Nathan llevó a Camille al restaurante donde tuvieron su primera cita, pidió el vino que a ella le gustaba, y cuando terminó la cena, colocó una pequeña caja de terciopelo negro sobre la mesa. Camille lloró. Dijo que sí. Abrazó a Nathan y susurró que era la mujer más feliz del mundo. Nathan le creyó. Quería creerle. Cuando a Noah le dieron la noticia, aplaudió educadamente. La sonrisa en sus labios era tan perfecta que nadie notó lo forzada que era. «Felicidades, papá», dijo con el tono obediente que había aprendido a usar cuando se enfrentaba a cosas que no podía cambiar. «Felicidades, Camille». Nathan le revolvió el pelo a su hijo, con el corazón lleno de esperanza. Pensó que por fin, después de 5 años de soledad, podría darle a Noah una familia completa. No vio la forma en que los pequeños hombros de su hijo se tensaron, la forma en que la sonrisa nunca llegó a sus ojos, la forma en que el niño pidió ir a su habitación más temprano de lo habitual. Esa noche, solo en la cama, Noah abrazó su almohada más fuerte de lo normal. No lloró, había aprendido que llorar no cambiaba nada. Simplemente se quedó allí mirando el techo en la oscuridad, preguntándose por qué su corazón se sentía tan pesado cuando su padre estaba claramente feliz. Quizás era su culpa, quizás debería estar más feliz. Evelyn lo sabía. Pasó por la habitación de Noah para ver cómo estaba antes de ir a la suya y vio que el niño todavía estaba despierto, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. No entró, no hizo preguntas. Simplemente se quedó allí un momento, con el pecho adolorido porque entendía exactamente cómo se sentía, la sensación de ser dejado atrás en la felicidad de otra persona. Después del compromiso, Camille cambió. El cambio fue sutil, casi imperceptible a menos que alguien observara de cerca. Para el mundo exterior, seguía siendo la prometida perfecta, elegante en los eventos, solidaria durante las reuniones, siempre parada medio paso detrás de Nathan, con una sonrisa gentil y una mano apoyada ligeramente en su brazo, como diciéndole al mundo, «Este hombre es mío». Pero dentro de la casa, Camille se involucró más, estuvo más presente, más controladora. Insistió en desayunar con Nathan y Noah todas las mañanas. «No deberías irte sin comer», dijo con una sonrisa ensayada, sirviendo el café de Nathan con una atención impecable. «Y nadie necesita ver que somos una familia». A Nathan le gustó esa palabra, familia. No notó la forma en que Camille enfatizaba somos, como si reclamara algo. Evelyn observaba todo desde la esquina de la cocina donde preparaba el desayuno de Noah, como a él le gustaba. Vio cómo la sonrisa de Camille desaparecía en el momento en que Nathan le daba la espalda. Vio los ojos azules de Camille seguir a Noah, no con el calor de una madre, sino con la alerta de un rival midiendo a un oponente. Vio cómo Camille corregía a Noah constantemente. «Siéntate derecho.
Sostén la cuchara correctamente. No hables cuando los adultos estén hablando. Nada sonaba cruel, pero nada sonaba amable tampoco. Cada corrección era precisa, razonable, pero juntas formaban un muro invisible que hacía que Noah se encogiera un poco más cada día. El niño de 7 años comenzó a desayunar en silencio, con los ojos bajos hacia su plato, tratando de no cometer errores para no ser corregido. Evelyn quería decir algo. Quería nombrar lo que le estaba viendo, darle palabras a la inquietud que crecía en su pecho. Pero, ¿quién era ella? Solo la niñera, una mujer huérfana sin familia, trabajando en la casa del jefe de la mafia más poderoso de Nueva York. ¿Quién la escucharía? ¿Quién le creería? Había intentado contarle la verdad al mundo sobre Brandon una vez, y el mundo le había dado la espalda y se había llevado a su hija. No podía soportar otro fracaso, así que Evelyn permaneció en silencio. Observó, esperó y abrazó a Noah un poco más fuerte cada noche cuando tenía pesadillas. No sabía que su silencio pronto sería puesto a prueba hasta su límite. El cambio en Camille no se detuvo en correcciones gentiles durante el desayuno. Escaló gradualmente, como el agua calentándose lentamente, hasta que la rana no se da cuenta de que está hirviendo hasta que es demasiado tarde. La primera vez que las cosas cruzaron una línea ocurrió un miércoles, cuando Noah regresó temprano de la escuela con fiebre leve. Nathan estaba en medio de una importante reunión con jefes aliados, del tipo que no podía abandonar ni por un minuto. Llamó a casa, su voz tensa de preocupación. «Camille, por favor, quédate con él», dijo. «Vendré a casa tan pronto como pueda». «Por supuesto», respondió Camille, su voz suave y llena de preocupación. «No te preocupes, cuidaré de Noah». Pero cuando la llamada terminó, la sonrisa en los labios de Camille desapareció. Miró a Noah acostado en el sofá, su rostro enrojecido por la fiebre, y soltó un suspiro irritado. «¿Fingiendo estar enfermo de nuevo para que tu papá vuelva temprano?», preguntó fríamente. Noah abrió los ojos confundido. «No estoy fingiendo», dijo débilmente. «Realmente tengo fiebre». Camille no respondió. Colocó un vaso de agua en la mesa junto a él, luego se sentó frente a él y se desplazó por su teléfono, sin molestarse en comprobar su temperatura, sin preguntar si tenía hambre, si necesitaba algo. Noah yacía allí, solo, incluso con alguien en la habitación, sintiéndose peor por la indiferencia que por la fiebre misma. Cuando Nathan llegó a casa esa tarde, encontró a Noah dormido en el sofá, con una manta cuidadosamente colocada a su alrededor. Camille estaba cerca, todavía en su teléfono. «No comió mucho», dijo casualmente, sin levantar la vista. «Creo que finge estar enfermo para llamar la atención». Nathan frunció el ceño por un breve momento. Algo en las palabras de Camille lo inquietó, pero lo apartó. Su hijo estaba enfermo. Eso era lo que importaba. Levantó a Noah en brazos, le besó la frente y lo llevó escaleras arriba a la cama. No vio la mirada fría que Camille les dedicó. Evelyn sí. Estaba de pie al borde de la habitación, preparándose para llevarle avena a Noah, y lo vio todo. Esa mirada no era de una mujer preocupada por un niño que pronto podría ser su hijastro. Era la mirada de pura envidia, afilada como una cuchilla. En los días siguientes, Evelyn prestó más atención. Notó que Noah se volvía más callado, encogiéndose cada vez más cada vez que Camille estaba cerca. Ya no corría por la casa como antes, ya no reía a carcajadas, ya no hablaba con entusiasmo de los libros que leía. Una tarde, mientras Evelyn acostaba a Noah, el niño le susurró, con la voz tan baja que tuvo que inclinarse para oírla. «Señorita Evelyn, hoy Camille me dijo que no fingiera estar enfermo. Dijo, papá tiene cosas más importantes de las que preocuparse que yo». El pecho de Evelyn se apretó. «¿Cómo te hizo sentir eso?», preguntó, forzando la voz para que sonara tranquila. «Me sentí triste», dijo Noah, con los ojos llenándose de lágrimas. No estaba fingiendo. Realmente estaba enfermo. Evelyn lo abrazó, la ira temblando en su interior, impotente para hacer algo más. Ella era solo la niñera. No tenía poder, ni voz. Lo único que podía hacer era abrazar al niño y susurrarle que le creía. Pero lo peor aún no había llegado. Llegó unas noches después,
cuando Nathan estaba en una reunión tardía y Camille estaba sola en casa con Noah. Evelyn bajaba por el pasillo cuando oyó la voz de Camille proveniente del baño de Noah. Ya no era amable. Era fría como el hielo, afilada como un cuchillo. ¿Sabes qué, Noah? Tu papá me amará más de lo que te ama a ti. Te enviarán a un internado. Nadie quiere a un niño pegajoso como tú. Eres solo una carga para tu padre. Tu madre está muerta y pronto tú también serás abandonado. Evelyn se quedó helada en el pasillo. Oyó los sollozos ahogados de Noah, los sonidos rotos de un niño de 7 años apuñalado directamente en el corazón. Quiso entrar corriendo, gritar, protegerlo de esas palabras venenosas. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta del baño se abrió. Camille salió, y por una fracción de segundo, las dos mujeres se miraron fijamente. Camille vio a Evelyn allí de pie, y Evelyn vio algo brillar en los ojos de Camille. No miedo, sino el frío cálculo de alguien que ha sido atrapado y no siente remordimiento. Luego, tan rápido como llegó, la dulce sonrisa volvió a los labios de Camille. «Oh, Evelyn», dijo en un tono normal, como si nada hubiera pasado. «¿Puedes ayudar a Noah a lavarse los dientes? Está un poco cansado esta noche». Camille se alejó, su vestido de seda susurrando contra el suelo de mármol. Evelyn la observó irse, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que Camille sabía que lo había oído todo, y sabía que a partir de ese momento ya no estaba a salvo en esa casa. Pero eso no importaba. Lo que importaba era Noah. El niño estaba en el baño, con los ojos rojos, las lágrimas aún aferradas a sus mejillas. Evelyn entró y se arrodilló, abrazándolo. No habló. Solo lo abrazó, dejándolo llorar en su hombro, susurrándole una y otra vez que estaba allí, que estaba a salvo, que estaba allí. Pero por dentro, en Evelyn, se había encendido un fuego. Ya no podía quedarse callada. Esa noche, Noah no pudo dormir. Se quedó en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las palabras de Camille resonaban en su mente como una canción mortal que no se detenía. Tu papá me amará más que a ti. Solo eres una carga. Serás abandonado. Alrededor de la medianoche, no pudo más. Se levantó de la cama, sus pequeños pasos silenciosos mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Evelyn. Llamó suavemente, tan suavemente que era casi imposible oírlo. Evelyn abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido que vendría. «Señorita Evelyn», susurró Noah, con la voz temblorosa mientras las lágrimas comenzaban a brotarle por las mejillas. «Tengo miedo de Camille». Evelyn no habló. Llevó al niño a su habitación, cerró la puerta y lo envolvió en sus brazos. Noah lloró. Lloró como nunca antes, como si todo el miedo, toda la soledad, todas las amenazas que había tragado durante tanto tiempo estuvieran finalmente saliendo a borbotones. Y en los brazos de Evelyn se lo contó todo. Le habló de las miradas frías cuando Nathan no estaba, de las palabras afiladas como cuchillos que Camille susurraba cuando nadie más podía oír, de sentirse odiado en su propia casa, de sentirse como si estuviera desapareciendo lentamente un poco más cada día. «No me atrevo a decírselo a papá», sollozó Noah. «Papá ama a Camille. Él es feliz. No quiero entristecerlo. Y tengo miedo de que no me crea». Evelyn lo abrazó más fuerte. Le rompió el corazón. Conocía ese sentimiento. Sabía lo que era decir la verdad y que no te creyeran. Estar sola contra el mundo y que te llamaran mentirosa. Había intentado decir la verdad sobre Brandon una vez, y el mundo le había quitado a su hija. «Te creo», dijo Evelyn, con la voz temblando de emoción. «Te creo, Noah. Todo lo que dijiste te lo creo». El niño levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, mirándola con una pequeña chispa de esperanza que creía haber perdido para siempre. «¿De verdad?», preguntó Evelyn con firmeza. «Y te prometo que te protegeré. Te lo prometo». Las palabras salieron de sus labios antes de que tuviera tiempo de pensar. Pero en el momento en que las dijo, Evelyn supo que no podía retractarse. Había prometido y cumpliría esa promesa, sin importar el costo. Después de que Noah finalmente se durmiera en su habitación, Evelyn se sentó sola en la oscuridad.
luchando consigo misma. Sabía que si hablaba de lo que sabía, podría perder su trabajo. Perder su trabajo significaba perder sus ingresos. Perder sus ingresos significaba perder su oportunidad de contratar a un abogado. Perder un abogado significaba perder a Ruby para siempre. Todo por lo que había trabajado, sacrificado y soportado durante los últimos 2 años podría desaparecer simplemente porque se atrevió a hablar. Pero, ¿y si se quedaba callada? ¿Y si seguía fingiendo que no veía nada, oía nada, solo para conservar su trabajo y seguir ahorrando dinero? Tendría que ver a Noah ser destruido día a día. Tendría que ver a otro niño soportar lo que Ruby podría estar soportando en algún lugar ahora mismo, sin nadie que la protegiera, sin nadie que la escuchara. Evelyn cerró los ojos. El rostro de Ruby apareció en su mente, luego el de Noah. Los 2 niños superpuestos, ambos llorando, ambos llamando a su madre. No podía salvar a Ruby ahora, pero podía salvar a Noah. Y si no lo hacía, nunca se perdonaría a sí misma. Cuando finalmente amaneció, Evelyn había tomado su decisión. Hablaría con Nathan. Diría la verdad, creyera él o no, aunque le costara todo. Porque a veces hacer lo correcto no es fácil, pero es lo único con lo que podía vivir. Evelyn esperó hasta que Camille se fue antes de actuar. Sabía que solo tenía una oportunidad, y no podía dejar que Camille estuviera allí cuando hablara con Nathan. Esa mañana, cuando Camille salió de la finca para reunirse con una planificadora de bodas para la próxima ceremonia, Evelyn respiró hondo y caminó hacia el estudio de Nathan. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras llamaba a la puerta. «Adelante». La voz de Nathan vino de dentro, fría y autoritaria como siempre. Evelyn entró. La habitación era vasta, sus paredes revestidas de madera oscura. Un imponente escritorio de roble dominaba el espacio. Nathan estaba sentado detrás de él, revisando una pila de papeles. La miró, sus ojos grises desprovistos de calidez. «¿Qué es?», preguntó, con impaciencia en su tono. «Señor Hawthorne», comenzó Evelyn, con la voz temblando ligeramente, aunque se obligó a mantenerse firme. «Necesito hablarle sobre Noah». Nathan dejó su bolígrafo. Su mirada se agudizó. «¿Qué pasa con mi hijo?». Evelyn tragó saliva. Ya no había vuelta atrás. «Sobre Camille, señor, y la forma en que trata a Noah cuando usted no está aquí». Un silencio aterrador llenó la habitación. Nathan no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron como un cielo antes de una tormenta. Evelyn le contó todo. Habló del día en que Noah tuvo fiebre y Camille lo acusó de fingir, de los comentarios fríos, de las miradas de desprecio cuando Nathan no miraba, de la noche en el baño, de las amenazas que había oído cada palabra. «Tu papá me amará más que a ti. Te enviarán a un internado. Nadie quiere a un niño pegajoso como tú». Cuando Evelyn terminó, el rostro de Nathan se había quedado completamente inmóvil, pero no de incredulidad, de ira. Se levantó lentamente de detrás del escritorio, su altura haciendo que la habitación pareciera más pequeña. «Está acusando a mi prometida de abusar de mi hijo», dijo, con la voz baja y peligrosa, como el gruñido de un animal antes de atacar. Evelyn no retrocedió, aunque le temblaban las piernas. «Solo le estoy diciendo lo que vi y oí, señor. No me estoy inventando nada». Nathan se acercó, cada paso una amenaza silenciosa. «Camille ama a Noah. Va a ser su madre. Y usted, una sirvienta, se atreve a estar aquí y calumniarla». «No la estoy calumniando», dijo Evelyn, su voz temblando más ahora, pero negándose a ceder. «Estoy diciendo la verdad. Puede que no me crea, pero pregúntele a su hijo. Mírelo a los ojos y pregúntele si le tiene miedo a Camille». Esa frase hizo que Nathan se detuviera por una fracción de segundo. Algo parpadeó en sus ojos, un rastro de duda, el recuerdo de la pregunta de Noah esa noche. «¿Le caigo bien a Camille?». Pero lo apartó inmediatamente. Había invertido demasiado en esa relación. Había abierto su corazón por primera vez en 5 años. No podía aceptar que se había equivocado, que había traído a una persona peligrosa a su casa, a la vida de su hijo. Admitir eso significaría admitir que había fallado como padre. Y Nathan Hawthorne no fallaba. «Lárguese»,
dijo con la voz helada. Pero señor Hawthorne, esta es su única advertencia, la interrumpió Nathan. Si oigo que dice algo así de nuevo, saldrá de esta casa inmediatamente. ¿Entiende? Evelyn lo miró, con el corazón roto. No porque la amenazara, sino porque sabía que al negarse a escuchar, estaba empujando a su hijo al peligro, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Asintió lentamente y se giró para salir de la habitación. No lloró. Había olvidado cómo llorar hacía mucho tiempo, pero dentro de ella, un pedazo de esperanza acababa de morir. No sabía que su conversación con Nathan no era tan privada como pensaba. Patrick Sullivan, el mano derecha de Nathan, había pasado por el pasillo y lo había oído casi todo. No tenía malas intenciones. Solo pensó que era algo que Camille, la prometida de su jefe, debería saber para que estuviera al tanto de que alguien estaba intentando socavar su relación. Esa tarde, cuando Patrick mencionó casualmente la conversación a Camille, sus ojos azules se volvieron fríos por una fracción de segundo antes de que volviera la dulce sonrisa. Gracias por decírmelo, dijo suavemente. Es triste que alguien intente separarnos, pero no lo permitiré. Cuando Patrick se fue, Camille se quedó sola en la sala de estar, la sonrisa completamente desaparecida. Sacó su teléfono y marcó un número conocido. La niñera se está convirtiendo en un problema, dijo al teléfono, con la voz fría. Al otro lado, Antonio Vega respondió. Entonces elimínala por cualquier medio necesario. Camille colgó, sus ojos azules brillando en la oscuridad. Ya tenía un plan. Camille se movió más rápido de lo que Evelyn jamás imaginó. Apenas 2 días después de la fallida conversación con Nathan, la trampa ya estaba tendida. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Evelyn se despertó temprano, preparó el desayuno para Noah y lo llevó a la escuela. No tenía idea de que mientras ella estaba fuera, Camille se deslizó en su habitación. El collar de diamantes, los pendientes de esmeraldas, el anillo de rubí. Las joyas más caras de Camille estaban cuidadosamente escondidas debajo de la almohada de Evelyn. Dentro de su cajón, metidas en su viejo y desgastado bolso. Camille trabajó con precisión, sin dejar rastro, y luego salió de la habitación con una sonrisa satisfecha en los labios. Esa tarde, cuando Evelyn recogió a Noah de la escuela y lo trajo a casa, sintió una extraña pesadez en el aire dentro de la mansión. El personal evitaba su mirada. Patrick estaba junto a la puerta principal, con expresión tensa. Nathan esperaba en la sala de estar. Camille sentada a su lado, con los ojos azules rojos como si hubiera estado llorando. «Evelyn», llamó Nathan con la voz fría como el hielo. «¡Entra!». El corazón de Evelyn se hundió. Sabía que algo andaba mal, pero no podía imaginar lo que le esperaba. Entró en la habitación, Noah, agarrándole la mano con fuerza, como si sintiera el peligro acercándose. «Han desaparecido mis joyas», dijo Camille, con la voz temblando con perfecto control. «He buscado por todas partes y no las encuentro». No quería creerlo, pero... Se detuvo mirando a Evelyn con una máscara de falso dolor que solo Evelyn podía ver a través. Nathan le hizo una señal a Patrick. «Busquen en su habitación». Evelyn se quedó helada. No, esto no podía estar pasando. Antes de que pudiera decir una palabra, Patrick regresó, sosteniendo las joyas de Camille. «Las encontré exactamente donde Camille las había escondido, debajo de su almohada, en su cajón, dentro de su bolso». «Yo no las robé», dijo Evelyn, con la voz temblando de shock y rabia. «Juro que no. Alguien me tendió una trampa». Nathan la miró, sus ojos grises fríos y vacíos de confianza. «Te di una oportunidad», dijo lentamente, cada palabra cayendo como una sentencia. «Viniste aquí con historias de dificultades, de una hija que intentabas recuperar. Te creí, te pagué bien. Y me pagas calumniando a mi prometida, y luego robando sus joyas». «Yo no robé nada», Evelyn casi gritó, las lágrimas finalmente derramándose a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. «Me tendieron una trampa. Ella hizo esto», señaló a Camilo. «Ella hizo esto para deshacerse de mí porque sé la verdad». Camille estalló en sollozos, una actuación impecable.
No entiendo por qué me odia tanto, lloró. Solo quiero amar a Noah como a mi propio hijo. ¿Por qué intentaría destruir nuestra familia? Nathan abrazó a Camille, su mirada hacia Evelyn llena de desprecio. Nadie cree a la servidumbre, dijo Camille suavemente a través de sus lágrimas, su voz goteando falsa compasión. Qué triste. Esas 7 palabras cortaron a Evelyn como una cuchilla, porque eran ciertas. Nadie le creyó cuando habló de Brandon. Nadie le creyó cuando el tribunal se llevó a Ruby. Y nadie le creyó ahora. Sal de mi casa, dijo Nathan, inmediatamente, y gracias a Dios que no llamó a la policía. Evelyn quería decir más, suplicar, explicar, pero sabía que era inútil. Había perdido. Una vez más, había perdido ante personas con dinero, poder y la capacidad de torcer la verdad como quisieran. Fue a empacar sus cosas, sus manos temblaban tanto que apenas podía doblar su ropa. Y entonces, cuando estaba a punto de salir de su habitación con su viejo bolso al hombro, vio a Noah. Estaba en el umbral, con los ojos rojos, los labios temblando. Lo había oído todo. Señorita Evelyn, susurró con la voz quebrada, por favor no se vaya. Evelyn se arrodilló y lo abrazó por última vez. Sus lágrimas fluían libremente ahora, imparables. Lo siento, dijo con la voz ahogada. Lo siento mucho. Te prometí protegerte y no pude. Lo prometiste, gritó Noah. Dijiste que te quedarías. Lo siento. Evelyn solo pudo repetir porque no le quedaba nada más que decir. Había fallado. ¿Volverás?, preguntó Noah, con los ojos llenos de una frágil esperanza. Evelyn no pudo prometer. No quería mentirle. Solo lo abrazó con fuerza, le besó la frente y le susurró que recordara esto. Nada de esto es tu culpa, nada de esto lo es. Luego se levantó y se fue sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía no podría irse. Afuera empezó a llover. Evelyn caminó a través de las puertas de hierro de la finca Hawthorne, la lluvia empapando su ropa, pero ella no sintió nada. Caminó hasta la parada de autobús más cercana, se sentó en el banco mojado y finalmente lloró. Lloró por Noah, el niño que había prometido proteger, pero que se vio obligada a dejar en manos de alguien peligroso. Lloró por Ruby, la hija que intentaba recuperar, cuya oportunidad ahora se le escapaba como humo. Lloró por sí misma, por 27 años de soledad, dolor y fracasos repetidos. Ruby, susurró en la lluvia nocturna. Lo siento, también te fallé. La lluvia seguía cayendo, fría y despiadada, como si el mundo entero llorara con ella. O quizás, como si el mundo entero se riera de ella. Evelyn ya no lo sabía. Solo sabía que lo había perdido todo una vez más. Después de que Evelyn se fue, la mansión Hawthorne se volvió más fría que nunca, al menos para Noah. Camille contrató rápidamente a una nueva niñera, una mujer de mediana edad llamada Margaret, con una cara inexpresiva y ojos indiferentes. Margaret hacía su trabajo y nada más. Llevaba a Noah a la escuela, lo traía a casa, se aseguraba de que comiera bien, pero nunca le preguntaba qué estaba leyendo. Nunca se sentaba a su lado en ese silencio cómodo. Nunca le cantaba cuando las pesadillas lo despertaban. Era una sombra fría que reemplazaba el cálido abrazo que Noah había perdido. Y Camille, ahora sin supervisión, se volvió más audaz. Sabía que nadie creería las palabras de un niño de 7 años, especialmente cuando la única adulta que se había atrevido a hablar había sido expulsada como una ladrona. Esa sensación de seguridad significaba que ya no necesitaba esconderse. Las palabras venenosas se volvieron más frecuentes. Siempre que Nathan salía de casa, Camille buscaba a Noah con una sonrisa fría. «Ya ves», dijo una vez cuando estaban solos en la sala de estar. «Tu niñera fue despedida. Nadie le creyó, y a ti tampoco te creerán». Noah no respondió. Solo bajó la cabeza, miró sus zapatos e intentó hacerse lo más pequeño posible, como si ser lo suficientemente pequeño pudiera hacer que desapareciera para que Camille no pudiera encontrarlo más. Pero nunca era lo suficientemente pequeño. Camille siempre lo encontraba. Empezó a pellizcarlo cuando nadie miraba. Pellizcos rápidos y agudos en lugares que su ropa cubría.
Susurraba palabras aún más crueles que antes. Tu madre murió por tu culpa, murmuró una noche al pasar por la habitación de Noah. Salió esa noche por tu culpa. Si no hubieras nacido, todavía estaría viva. Y pronto, tu padre tendrá un nuevo bebé. Entonces te olvidarán por completo. Esas palabras atravesaron el corazón de Noah como cuchillos. Empezó a tener pesadillas todas las noches. Ya no solo sobre su madre desapareciendo, sino sobre su padre olvidándolo, sobre ser dejado solo en la oscuridad para siempre. Se despertaba empapado en sudor frío, llamando a la señorita Evelyn, y luego recordaba que ya no estaba allí. Margaret nunca venía, y él no se atrevía a llamar a su padre. Una noche Noah finalmente fue al estudio de Nathan. Se paró en el umbral, su pequeña sombra enmarcada por la luz del pasillo, retorciendo el dobladillo de su pijama con dedos temblorosos. «Papá». Nathan levantó la vista de sus papeles. «¿Qué pasa, hijo?» Noah abrió la boca. Quería hablar. Quería contarle a su padre todo sobre las palabras de Camille, sobre los dolorosos pellizcos, sobre el miedo que lo consumía día a día. Entonces recordó a Evelyn. Ella había dicho la verdad y la habían echado. Su padre no le había creído. A él tampoco le creería. Y si hablaba, si su padre no le creía, Camille lo sabría y las cosas empeorarían. «Camille dice», comenzó, con la voz diminuta. «¿Camille dice qué?», preguntó Nathan frunciendo el ceño. El silencio se prolongó. Noah miró a los ojos de su padre y vio agotamiento. Vio amor, pero también vio una confianza ciega en la mujer que lo estaba destruyendo cada día. No pudo. No se atrevió. «Nada», dijo Noah finalmente. «Solo quería decir buenas noches». Nathan sonrió, le hizo una señal para que se acercara y lo abrazó. «Buenas noches, hijo. Te quiero». «Yo también te quiero», susurró Noah contra el hombro de su padre, las lágrimas ardiendo, pero tragadas de nuevo. Esa noche, solo en la oscuridad, Noah aprendió una lección que ningún niño debería aprender jamás: el silencio. Aprendió que los adultos no siempre escuchan, que decir la verdad puede hacerte perder a las personas que amas, que a veces la única forma de sobrevivir es enterrar el dolor en lo profundo y fingir que todo está bien. El niño de 7 años se volvió más callado, más pequeño, más viejo de una manera que ningún niño debería envejecer. Y en la oscuridad de la vasta habitación, se preguntó si la señorita Evelyn todavía lo recordaba, si alguien todavía lo recordaba, si realmente existía o si ya había comenzado a desaparecer. Tal como dijo Camille, Evelyn no regresó a su destartalado apartamento de Brooklyn después de esa noche lluviosa. Se quedó en la parada del autobús hasta el amanecer, dejando que la lluvia y sus lágrimas se secaran en su rostro, pensando que había perdido su trabajo, había perdido su sueldo, había perdido su oportunidad casi futura de recuperar a Ruby. Pero había una cosa que no podía perder: la imagen de Noah parado en el umbral, con lágrimas corriendo por su rostro, rogándole que no se fuera. Había prometido protegerlo, y aunque la habían echado, aunque ya no estaba en esa casa, la promesa seguía en pie. Evelyn no era el tipo de persona que se rendía. Había sobrevivido al sistema de orfanatos. 3 años de infierno con Brandon, la pérdida de su hija. No dejaría que Camille ganara. No ahora. Con el poco dinero que le quedaba, dinero que había planeado usar para contratar a un abogado para luchar por Ruby, Evelyn tomó la decisión más dolorosa de su vida. Lo usó para contratar a un investigador privado. El hombre se llamaba Frank Morrison, un policía retirado con un rostro profundamente surcado y ojos afilados como cuchillas. No hizo muchas preguntas cuando Evelyn le habló de Camille Sinclair. Simplemente asintió, tomó el dinero y se puso a trabajar. 2 semanas después, Frank llamó a Evelyn con un tono grave. «Necesita reunirse conmigo inmediatamente». Se encontraron en una pequeña cafetería en Queens. Frank colocó un grueso sobre en la mesa y se lo deslizó. «Esa mujer Sinclair no es tan simple como crees», dijo en voz baja. «La seguí durante 2 semanas. Hace llamadas secretas por la noche, se reúne con gente en lugares apartados, y la persona con la que está en contacto...». Frank miró directamente a los ojos de Evelyn.
Es Antonio Vega. A Evelyn se le saltó el corazón. Conocía ese nombre. Cualquiera en el inframundo de Nueva York lo conocía. Antonio Vega, jefe de la familia Vega, el enemigo jurado de Hawthorne. El hombre que ordenó matar a la esposa de Nathan hace 5 años. Es una espía, susurró Evelyn, las piezas finales encajando. Camille es la espía de Vega, no solo una espía. Frank dijo, capté parte de su llamada anoche. Vega la está presionando para que actúe. Quiere que elimine al niño, que elimine a Noah. Evelyn se sintió enferma. Dios mío. Camille no era solo celosa. Había sido enviada para destruir a Nathan desde dentro, y el primer paso era matar a su hijo. Evelyn levantó el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Camille reuniéndose con hombres desconocidos, registros de llamadas telefónicas, fechas, lugares, horas, pruebas reales. Pero Evelyn sabía que no podía llevarle esto a Nathan. Él no le creería. La había llamado ladrona. La había echado. Si aparecía ahora con estas acusaciones, pensaría que buscaba venganza. Necesitaba a alguien más. Alguien que le importara a Nathan, pero que también fuera lo suficientemente sabio como para ver la verdad. El Leonard Hawthorne. Esa noche, Evelyn se sentó en su destartalado apartamento y escribió la carta más larga de su vida. Le contó a Eleanor todo, desde las palabras que Camille le había susurrado a Noah en el baño hasta la trampa que la hizo despedir, hasta lo que el investigador había descubierto. Adjuntó las pruebas que Frank había reunido, y le rogó a Eleanor que la creyera, no por ella, sino por Noah, por el nieto que Eleanor amaba. Envió la carta y esperó, con el corazón apretado por el miedo. En otra parte de la ciudad, en un lujoso ático con vistas a Central Park, Camille Sinclair estaba recibiendo una llamada. La fría voz de Antonio Vega llegó por la línea. Se acabó el tiempo, Camille. La boda es en 2 semanas. Después de eso te vigilarán más de cerca. Actúa ahora. Necesito más tiempo, dijo Camille con la voz vacilante por primera vez. No, la interrumpió Antonio. Elimina al niño. Haz que parezca un accidente. ¿Una alergia alimentaria? ¿Una caída por las escaleras? Lo que sea. Cuando el niño muera, Nathan se romperá. Entonces atacaremos y acabaremos con Hawthorne para siempre. El silencio se prolongó. Camille miró por la ventana, las luces de la ciudad parpadeando abajo como 1.000.000 de ojos observadores. Pensó en Noah, el niño de 7 años con ojos demasiado viejos para su edad. No sintió piedad, solo cálculo. El niño tiene una alergia severa a las avellanas, dijo finalmente. Una reacción alérgica podría matarlo en minutos si la ayuda no llega a tiempo. Bien, dijo Antonio, con satisfacción en su voz. Tu gala de preboda se acerca. Multitud, caos, perfecto para un accidente. Entiendo, respondió Camille. Colgó la llamada, sus ojos azules fríos como el hielo. El plan estaba fijado, solo quedaba el momento adecuado. Ella leyó cada línea con cuidado, sus ojos envejecidos volviéndose más oscuros con cada página. Había sospechado de Camille durante mucho tiempo, pero nunca había tenido pruebas. Ahora las pruebas estaban en sus manos y era peor de lo que había imaginado. Intentó llamar a Nathan, pero estaba ocupado con los preparativos para la fiesta y su teléfono estaba apagado. Decidió que hablaría con él en la fiesta, delante de todos si era necesario. No sabía que ya era demasiado tarde. Evelyn tampoco se quedó quieta. Después de enviar la carta a Eleanor, continuó vigilando a Camille a distancia. Sabía que la fiesta de compromiso tendría lugar esa noche en un restaurante de 5 estrellas en Manhattan. También sabía, con el instinto de una madre, que algo sucedería esa noche. No podía explicar por qué, pero la sensación de pavor seguía creciendo en su interior como una tormenta que ganaba fuerza. Llevaba algo que había guardado desde sus días trabajando en la mansión Hawthorne, un inyector de epinefrina. Sabía que Noah tenía una alergia severa a las avellanas. Sabía que una reacción alérgica podría matarlo en minutos. Siempre había llevado uno en su bolso para emergencias cuando todavía era su niñera. Y esa noche lo trajo consigo, guiada por un presentimiento que no podía explicar. El restaurante brillaba con una cálida luz dorada y el sonido de las risas de cientos de invitados.
Trajes caros, vestidos elegantes, copas de champán relucientes en todas direcciones. Nathan estaba en el centro, Camille a su lado, su sonrisa radiante como si fuera la mujer más feliz del mundo. Noah estaba sentado junto a su padre con un pequeño traje azul oscuro, silencioso como una sombra. No sonreía. Solo estaba sentado allí, con los ojos mucho más viejos que sus años, recorriendo la sala como si esperara que sucediera algo terrible. Evelyn se deslizó en el restaurante por la entrada trasera, disfrazada de camarera. Se paró en un rincón, observando desde lejos, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Vio a Camille riendo con los invitados. Vio a Nathan sosteniendo la mano de su prometida con orgullo. Vio a Noah acurrucado como un pájaro asustado. Cuando se sirvió el postre, Evelyn notó algo mal. Camille se inclinó hacia el plato de Noah, su mano moviéndose rápida y discretamente. Duró solo un segundo, pero Evelyn lo vio claramente. Camille estaba espolvoreando algo en la comida del niño. El corazón de Evelyn se detuvo. No, quiso gritar de inmediato, pero estaba demasiado lejos. Se abrió paso entre la multitud, tratando de llegar a la mesa de Nathan, pero había demasiada gente y ella era demasiado pequeña en medio del mar de cuerpos. Noah miró el postre que tenía delante, pastel de chocolate con crema batida. No tenía hambre, pero Camille le sonrió y le dijo que comiera. Está delicioso. Su voz era dulce de una manera que se sentía aterradora. Noah levantó su cuchara y dio un bocado, luego un segundo. Al tercero, se detuvo. Le empezó a picar la garganta. Le hormiguearon los labios. Miró el pastel y ahí, en un momento de horror, se dio cuenta. Avellanas. Papá, susurró débilmente. Pero Nathan estaba hablando con los invitados y no oyó. Camille sí oyó. Se volvió hacia el niño, y lo que Noah vio en sus ojos no fue preocupación, fue anticipación. Ella estaba esperando que él muriera. Todo sucedió en segundos. La garganta de Noah comenzó a hincharse. Su vía aérea se apretó. Intentó respirar, pero no salía aire. Se acercó a su padre, pero su fuerza se desvaneció y se deslizó de la silla, su pequeño cuerpo convulsionando violentamente en el suelo de mármol. La atmósfera elegante se hizo añicos en un instante, reemplazada por una sofocante pared de pánico. Nathan estaba en el suelo en un abrir y cerrar de ojos, su imponente figura temblando con un terror crudo que ningún enemigo había logrado infundirle jamás mientras recogía el cuerpo inerte de Noah en sus brazos. Rugió el nombre de su hijo, su voz ahogada por una desesperación que silenció la sala, mientras Camille permanecía anclada en el lugar, un fantasma de culpa acechando su hermoso rostro mientras veía cómo la vida que intentó extinguir se desvanecía. Entonces, la voz de una mujer rompió el caos. Tu prometida le puso algo a la comida de tu hijo. Evelyn se había abierto camino hasta la mesa de Nathan. Ya no le importaba ser reconocida. Ya no le importaban las consecuencias. Solo veía a Noah, el niño que había prometido proteger, muriendo en el suelo. Se apresuró hacia adelante, se arrodilló a su lado y sacó el inyector de epinefrina de su bolso. Sus manos no temblaron. Años de dificultades le habían enseñado a mantener la calma en crisis. Se inyectó el medicamento en el muslo de Noah con la precisión de alguien que había practicado el movimiento 100 veces en su mente. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó. «Tiene un shock anafiláctico». Nathan miró a Evelyn, miró a su hijo, luego miró a Camille, y por primera vez vio algo en los ojos de su prometida. Algo que él había ignorado deliberadamente durante demasiado tiempo. No miedo, no preocupación por Noah, sino el frío cálculo de alguien cuyo plan acababa de ser destruido. «¿Qué hiciste?», susurró, su voz temblando de rabia y terror. Camille no respondió. Simplemente se quedó allí, congelada como un animal acorralado por fin. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, aunque para Nathan pareció una eternidad. Noah fue subido a una camilla, se le colocó una máscara de oxígeno en la cara. Y Nathan se subió a la ambulancia con su hijo, sin apartar la vista de la pequeña cara, que recuperaba lentamente el color gracias a la medicación. Antes de que las puertas se cerraran,
Miró a Patrick y dio una orden con una voz fría como el hielo. Quédense con ella aquí. No dejen que se vaya a ninguna parte. Y por primera vez en su vida, Camille Sinclair aprendió lo que era el miedo real. El Hospital Monte Sinaí nunca había presenciado una escena como la de esa noche. Decenas de guardaespaldas con trajes negros bordeaban los pasillos, con las armas ocultas bajo sus chaquetas, sus ojos escaneando cada rincón como si esperaran un ataque en cualquier momento. Médicos y enfermeras se movían con una tensión visible, sabiendo que el niño que yacía en cuidados intensivos era el hijo de Nathan Hawthorne, y que cualquier error podría ser el último error de sus carreras. Nathan se sentó junto a la cama de su hijo, apretando la pequeña mano de Noah entre las suyas. No apartó la vista del niño ni un solo segundo, observando cada respiración, cada línea que parpadeaba en el monitor. Su rostro parecía tallado en piedra, pero cualquiera que mirara de cerca podía ver las huellas secas de lágrimas en sus mejillas. El jefe de la mafia más temido de la costa este había llorado por primera vez en 5 años. El doctor confirmó que Noah había sufrido un shock anafiláctico severo causado por la exposición a las avellanas. Si la epinefrina no se hubiera administrado en cuestión de minutos, el niño habría muerto. Esa mujer le salvó la vida a su hijo, dijo el doctor. Si no hubiera llevado la medicación y actuado tan rápido, no habríamos llegado a tiempo. Nathan no dijo nada, solo asintió. Pero dentro de él, una tormenta se estaba desatando. Evelyn, la mujer a la que había echado como a una ladrona, la mujer que había intentado advertirle y a la que se había negado a escuchar, la mujer que había salvado la vida de su hijo, a pesar de que él no merecía esa misericordia. Alrededor de las 3 siglos de la mañana, Noah se despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, nublados por la medicación. Pero cuando vio a su padre sentado a su lado, le dedicó una débil sonrisa. «Papá», susurró, su voz ronca. Nathan se inclinó y besó la frente de su hijo. Las lágrimas volvieron a brotar a pesar de su esfuerzo por contenerlas. «Estoy aquí», dijo, su voz quebrándose. «Estoy aquí, hijo mío. Estás a salvo ahora». Noah cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas, luego los abrió y dijo las palabras que Nathan nunca olvidaría por el resto de su vida. «Papá», susurró, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Tengo miedo de Camille». ¿4 palabras? ¿Solo 4 palabras? Pero le atravesaron a Nathan como una cuchilla. Recordó todo, la pregunta de Noah esa noche. ¿Le caigo bien a Camille? La advertencia de Evelyn que había desestimado. La mirada en los ojos de su hijo siempre que Camille estaba cerca. Una mirada que había ignorado deliberadamente porque había estado demasiado ciego, demasiado desesperado por una familia completa para enfrentar la verdad. «Lo sé», dijo Nathan, abrazando a su hijo y llorando en silencio. «Lo sé, lo siento. Siento no haberte escuchado». Se abrazaron en silencio, padre e hijo diciendo finalmente lo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Aproximadamente 1 hora después, cuando Noah se había vuelto a dormir, un guardaespaldas llamó suavemente a la puerta de la habitación del hospital. «Señor», dijo en voz baja, «la mujer llamada Evelyn Harper está afuera. Quiere saber cómo está el niño». Nathan se levantó. «Tráigala». Evelyn entró en la habitación con aspecto agotado y ansioso. Todavía llevaba el uniforme de camarera que había usado para colarse en el restaurante. Su pelo suelto, ojeras oscuras por la falta de sueño. Pero cuando vio a Noah respirando tranquilamente en la cama del hospital, soltó un suspiro tembloroso y las lágrimas brotaron. «Está bien», susurró. «Gracias a Dios». Nathan se paró frente a ella, su rostro lleno de conflicto. No sabía qué decir. Esta mujer le había salvado la vida a su hijo. Sin embargo, la había tratado con una crueldad inmensa. «¿Cómo supiste que debías traer la medicación?», preguntó finalmente, su voz baja y cansada. Evelyn lo miró a los ojos sin inmutarse. «Porque sabía que actuaría esta noche». «Lo sabías de antemano». «Intenté decírtelo», respondió Evelyn, su voz sin amargura, solo el agotamiento de alguien que lo había intentado durante demasiado tiempo sin ser creído. «No escuchaste».
Nathan guardó silencio durante mucho tiempo. Luego se sentó en la silla junto a la ventana y dijo, «Cuéntamelo todo». Y Evelyn se lo contó. Le contó lo que Camille le había dicho a Noah en el baño sobre ser incriminada con las joyas, sobre contratar a un investigador privado, aunque eso significara perder su oportunidad de luchar por Ruby, sobre lo que el investigador había descubierto. «Camille es la espía de Antonio Vega», dijo. «La enviaron para destruirte desde adentro. Matar a Noah era el primer paso. Cuando tu hijo muriera, te derrumbarías, y ahí es cuando Vega atacaría». Nathan escuchó en silencio. Su rostro se oscurecía con cada palabra. Cuando Evelyn terminó, no habló durante un buen rato. Luego sacó su teléfono y llamó a Patrick. «El teléfono de Camille», dijo. «Revísalo. Encuentra todo». 15 minutos después, Patrick llamó. Lo que informó hizo que Nathan se agarrara al marco de la ventana para no derrumbarse. El teléfono de Camille contenía cientos de mensajes con Antonio Vega, grabaciones de llamadas detallando planes para matar a Noah, mapas de la mansión Hawthorne, horarios de guardias, debilidades en el sistema de seguridad. Camille no era solo una espía. Era una asesina infiltrada, y Nathan la había traído a su casa, a la vida de su hijo, a su propio corazón. Se hundió en la silla, su cabeza cayendo entre sus manos. Y por primera vez en su vida, el jefe de la mafia más temido de Nueva York se sintió completamente derrotado. «Casi mato a mi propio hijo», susurró, su voz destrozada. Evelyn se sentó a su lado y le puso una mano suave en el hombro. «No eres un hombre malo», dijo suavemente. «Solo estabas demasiado desesperado por una familia completa». «Entiendo eso. Yo fui igual una vez». Nathan la miró. «Perdiste todo intentando salvar a mi hijo. Tu trabajo, tus ingresos, tu oportunidad de recuperar a tu hija. ¿Por qué lo hiciste de todos modos?» Evelyn sonrió tristemente. «Porque tengo una hija a la que no pude proteger», dijo, su voz temblando. «No podía permitir que otro niño sufriera lo que yo no pude detener. Noah no hizo nada malo. Merecía a alguien dispuesto a luchar por él». Nathan la miró y por primera vez la vio de verdad. No una niñera, no una mujer acusada de robo, sino alguien valiente, fuerte y más amable que nadie que hubiera conocido. «Gracias», dijo, su voz baja y sincera. «Te debo la vida de mi hijo». Evelyn negó con la cabeza. «No me debes nada». Miró a Noah durmiendo pacíficamente en la cama del hospital. «Mientras esté a salvo, eso es suficiente». Nathan se levantó, sus ojos grises ahora duros como el acero. Había llorado lo suficiente. Se había arrepentido lo suficiente. Ahora era hora de actuar. «Lleva a Camille al almacén», le ordenó a Patrick por teléfono. «Yo me encargaré de ella». Por primera vez en años, la voz de Nathan era tan fría que incluso Patrick, que lo había seguido a través de innumerables batallas, sintió un escalofrío. El almacén abandonado en las afueras de Nueva Jersey era donde la familia Hawthorne lidiaba con problemas que no podían resolverse por medios ordinarios. Y nadie sabía cuántas personas habían entrado y nunca habían salido. Esa noche, Camille Sinclair se sentó en una silla de metal fría en el centro del espacio vacío, con las manos atadas a la espalda, su cabello rubio, antes impecable, colgando suelto y enredado, su caro vestido de fiesta de compromiso roto y manchado. Los ojos azules que una vez encantaron a Nathan ahora saltaban por la habitación en un pánico crudo mientras buscaba una escapatoria que sabía que no existía. Cuando Nathan entró, ella se derrumbó de inmediato, sollozando que lo amaba y que había sido forzada, que no había tenido opción. Nathan se detuvo frente a ella, su rostro tallado en piedra, sus ojos grises más fríos de lo que ella jamás había visto. Y durante un largo momento no dijo nada, simplemente mirando a la mujer en la que había confiado, a la que había abierto su corazón, a la que creía que se convertiría en la madre de su hijo. Finalmente habló con una voz baja y letal, repitiendo que lo amaba, y luego recordándole que casi había matado a su hijo. Camille lloró que Antonio había amenazado a su familia, que había tenido miedo y solo había hecho lo que le decían. Nathan se acercó y se agachó hasta que estuvieron cara a cara, diciéndole lentamente que había tenido una opción,
que podría haberle dicho la verdad y él podría haberla protegido a ella y a su familia. Ella susurró que él nunca le habría creído, y él admitió que tal vez no, pero dijo que ella nunca le había dado la oportunidad. Se enderezó y se dio la vuelta, diciéndole que sería entregada a la ley. Pero primero, le contaría todo sobre Vega. Ubicaciones, números, horarios, puntos débiles, todo. Camille dudó, diciendo, si hablara, Antonio la mataría. Y Nathan miró por encima del hombro con ojos desprovistos de misericordia y le dijo que si no hablaba, él la mataría, prometiendo que lo que haría sería más lento que cualquier cosa que Vega pudiera imaginar. La crueldad en su voz le dijo que esto no era una farol, y aunque había visto a Nathan ser tierno con su hijo y sonreír como un hombre normal, también sabía quién era él. Un jefe que había matado a 17 hombres en una noche para vengar a su esposa. Y ella acababa de intentar asesinar a su hijo. Habló. Entregó la base principal de Vega en el Bronx, el número de guardias, las rutas de patrulla, los puntos ciegos en su seguridad, y reveló el plan para atacar a la familia Hawthorne después de la muerte de Noah. Cómo Vega pretendía explotar el dolor de Nathan para apoderarse de territorio, confesando con la esperanza de una misericordia que ya no existía. 2 noches después, Nathan lideró el asalto él mismo. No 50 hombres como de costumbre, sino más de 100, armados hasta los dientes con un solo propósito: borrar a la familia que se había atrevido a tocar a su hijo. El ataque fue rápido y brutal. Los guardias de Vega nunca tuvieron una oportunidad contra la embestida sorpresa mientras los disparos rasgaban la noche y destrozaban el silencio de la zona industrial abandonada. Los hombres de Nathan se movían como una marea que aplastaba toda resistencia, y en una hora, el complejo de Vega había caído. Antonio Vega fue capturado vivo en una habitación reforzada del sótano mientras intentaba huir, y Nathan se paró ante su enemigo más antiguo, el hombre que había ordenado la muerte de Isabel hace 5 años y que acababa de ordenar el asesinato de su hijo. Nathan dijo con calma que Antonio había intentado matar a su hijo, y Antonio, arrodillado con una pistola presionada contra su cabeza, aún logró una sonrisa torcida y dijo que el niño era la única debilidad de Nathan. Nathan asintió lentamente. Dijo, sí, lo era. Levantó el arma y dijo que Antonio había tocado esa debilidad. Un disparo acabó con la vida de Antonio Vega antes de que cayera al suelo. Nathan se quedó allí durante mucho tiempo, mirando el cuerpo del hombre que le había robado a Isabel y casi le había robado a Noah, sin sentir triunfo ni satisfacción, solo vacío, sabiendo que la venganza no traía de vuelta a Isabel, pero Noah estaba a salvo, y eso era suficiente. Camille fue entregada a las autoridades con pruebas abrumadoras de intento de asesinato, espionaje y conspiración con una organización criminal. Y el juicio duró 3 meses, atrayendo la atención nacional mientras los mensajes de su teléfono, las llamadas grabadas, el testimonio de testigos y los registros médicos de Noah aplastaban cualquier defensa. Sus abogados argumentaron coerción, pero el jurado no lo creyó. Camille Sinclair fue sentenciada a 25 años de prisión sin libertad condicional. Y mientras la sacaban de la sala esposada, miró a Nathan una última vez, viéndolo sentado en la primera fila con Noah a su lado, y sin devolverle la mirada ni una sola vez porque para él ella ya no existía. La familia Sinclair, aunque demostró no ser consciente de la alianza secreta de Camille con Vega, se vio obligada a pagar un alto precio por su traición. Nathan les despojó de su estatus y rompió todos los lazos, dejando a la familia deshonrada desmoronarse en las sombras de la costa este. Después de que terminó el juicio y Camille fue enviada a prisión, Nathan Hawthorne regresó a la mansión con una nueva determinación. Casi había perdido a su hijo debido a su propia ceguera, y no permitiría que eso volviera a suceder. Al día siguiente convocó a Patrick y a sus lugartenientes más leales y anunció que se retiraría de las operaciones diarias por el futuro previsible. La familia todavía necesitaba un líder, pero su hijo necesitaba un padre más. Patrick se encargaría de la mayor parte del negocio diario, y Nathan solo intervendría cuando fuera verdaderamente necesario. Era la primera vez en la historia de la familia Hawthorne
que un jefe se retiraba voluntariamente por el bien de la familia. En los días siguientes, Nathan pasó casi todo su tiempo con Noah. Llevaba a su hijo a la escuela todas las mañanas. En lugar de enviar un conductor, lo recogía todas las tardes preguntándole por su día, sus amigos, lo que había aprendido. Todas las noches se sentaba junto a la cama de su hijo y le leía cuentos hasta que Noah se dormía, algo que no hacía desde que murió Isabel. Aprendió a escuchar de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón. Siento no haberte escuchado, le dijo Nathan a Noah una noche mientras yacían uno al lado del otro después de terminar un cuento. De ahora en adelante, prometo que siempre escucharé. Cualquier cosa que quieras decir, la oiré. Noah se giró para mirar a su padre. Los ojos que habían envejecido demasiado para un niño se suavizaron lentamente. Te quiero, papá, susurró. Yo también te quiero, respondió Nathan, abrazando a su hijo más que a nada en este mundo. Pero Nathan sabía que el amor solo no era suficiente. Noah necesitaba sanar las heridas que Camille había causado. Heridas invisibles a los ojos, pero más profundas que cualquier lesión física. Contrató al mejor psicólogo infantil de Nueva York. Una mujer de mediana edad llamada Dr. Rachel Chen, con una voz suave y ojos llenos de comprensión. Noah veía a la doctora Chen 2 veces por semana. Al principio, apenas hablaba, solo se sentaba en silencio y dibujaba. Pero poco a poco, comenzó a abrirse. Habló de las cosas que Camille le había dicho, de sentirse no deseado en su propia casa, del miedo a que su padre amara a alguien más que a él. Cada historia que Noah contaba era como un cuchillo en el corazón de Nathan. Se sentaba en la sala de espera durante cada sesión, y cuando la doctora Chen le explicaba lo que su hijo había soportado, tenía que luchar para no derrumbarse. Había fallado. Había dejado que su hijo sufriera solo durante demasiado tiempo, pero no volvería a fallar. Eleanor observó la transformación de su hijo con alegría y dolor. Se alegraba de que Nathan finalmente hubiera entendido lo que más importaba en la vida. Le dolía saber que la lección había tenido un costo tan terrible. Una tarde, después de que Nathan acostara a Noah y se sentara solo en su estudio, Eleanor entró y se sentó frente a él. «Hijo mío», dijo suavemente, «has aprendido la lección más difícil de todas». Nathan asintió, mirando a lo lejos. «Casi pierdo a Noah, mamá. Casi mato a mi propio hijo con mi ceguera». «Pero no lo perdiste», dijo Eleanor, «y no volverás a cometer ese error. Eso es lo que importa». El silencio se extendió entre ellos. Nathan pensó en Evelyn, la mujer que le había salvado la vida a su hijo, la mujer que lo había perdido todo intentando proteger a Noah. «No sé cómo compensárselo», dijo finalmente. «Evelyn perdió su trabajo, sus ingresos, su oportunidad de recuperar a su hija. Todo por culpa de mi hijo». Eleanor sonrió. Sus ojos se iluminaron como si hubiera estado esperando que dijera eso. «Entonces ayúdala a recuperar lo que perdió», dijo. «Ella le dio a tu hijo una oportunidad de vivir. Tú puedes darle a ella una oportunidad de reunirse con su hija». Nathan miró a su madre y por primera vez en semanas sintió una chispa de esperanza. Tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar el futuro. Por Noah, por él mismo y por Evelyn, Nathan encontró a Evelyn una tarde lluviosa, 3 semanas después de la sentencia de Camille. Llegó solo, sin guardaespaldas, sin un coche de lujo, vistiendo solo un abrigo negro y llevando la dirección de un apartamento destartalado de Brooklyn que Patrick había rastreado para él. El barrio estaba desgastado y descuidado, bordeado de edificios viejos, escaleras de incendios oxidadas y el leve olor a basura flotando en el aire húmedo. Nathan se paró frente a la puerta número 7, dudando antes de llamar. Se había enfrentado a cientos de enemigos sin miedo, pero de pie frente al apartamento de la mujer a la que había agraviado, se sintió como un pecador pidiendo perdón. La puerta se abrió y Evelyn estaba allí, su cabello castaño recogido, su rostro más delgado que la última vez que la había visto en el hospital. Sin embargo, sus ojos castaños seguían siendo cálidos. Se congeló por un momento al verlo, claramente desprevenida.
Señor Hawthorne. Nathan la corrigió en voz baja. Llámame Nathan. Evelyn no dijo nada, ni lo invitó a pasar ni cerró la puerta. Había aprendido a no esperar amabilidad de hombres poderosos. Vine a disculparme, dijo Nathan, su voz baja y sincera. No tenía un discurso preparado, ni excusas ensayadas, solo la verdad. No te creí cuando intentaste advertirme. Te eché como a una criminal. Te dejé perderlo todo por intentar proteger a mi hijo. Y aún así volviste y salvaste a Noah, incluso cuando no lo merecía. No tengo defensa para lo que hice. Solo puedo decir que lo siento y quiero compensarlo. Evelyn guardó silencio durante un largo momento. Luego habló sin amargura. No lo hice por ti. Lo hice por Noah. Lo sé, asintió Nathan. Y eso hace que mi deuda contigo sea aún mayor. Se miraron a los ojos. Sé lo de tu hija, Ruby. Evelyn se tensó, sus ojos se abrieron de par en par. Sé que te hice investigar, dijo Nathan honestamente. Sé que perdiste la custodia por tu exmarido y que su familia te está quitando a tu hija. Quiero ayudarte a recuperar a Ruby. ¿Por qué?, preguntó Evelyn, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. ¿Por qué me ayudarías? Nathan pensó cuidadosamente antes de responder. Porque me enseñaste algo. Que alguien puede perderlo todo y aún así elegir proteger al hijo de otra persona. Mereces tener a tu propia hija contigo, y yo tengo los medios para ayudarte. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Evelyn a pesar de sus intentos por contenerlas. Había llorado demasiado en su vida y se había dicho a sí misma que ya había terminado con las lágrimas. Pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza, algo que creía que hacía mucho tiempo había muerto. No tengo nada que darte a cambio, susurró. No necesito nada de ti, respondió Nathan. Esto no es un trato, es lo correcto. Nathan cumplió su promesa. Contrató a los mejores abogados de custodia de Nueva York, especialistas con tasas de éxito casi perfectas. Reabrieron el caso de Evelyn, y lo que descubrieron enfureció incluso a Nathan. Brandon Mitchell había pagado para falsificar registros psiquiátricos para que Evelyn fuera declarada no apta. Su familia había sobornado a un juez para asegurar la tutela después de la muerte de Brandon. Todo el caso había sido fabricado a través de dinero e influencia. Con nuevas pruebas y un poderoso equipo legal, el tribunal se vio obligado a reabrir el proceso. La familia Mitchell se resistió, contrató a sus propios abogados, intentó retrasarlo, pero no se dieron cuenta de que se oponían a Nathan Hawthorne, un hombre con el dinero, el poder y la determinación para que se hiciera justicia. El caso concluyó después de 6 semanas. Evelyn Harper fue absuelta de todas las acusaciones anteriores y se le concedió la custodia total de su hija. La familia Mitchell fue acusada de fraude y soborno y tuvo que enfrentar sus propias consecuencias legales. El día que Evelyn se reunió con Ruby fue un día que Nathan nunca olvidaría. Él y Noah se quedaron a distancia observando a una madre correr hacia su hija después de 2 años de separación. Ruby, una niña de 4 años con cabello castaño como el de su madre y ojos amplios e inocentes, estaba afuera del edificio de servicios sociales sosteniendo la mano de una trabajadora social, confundida y buscando. Entonces vio a Evelyn. ¡Mamá!, gritó Ruby y corrió tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron. Evelyn se arrodilló y abrió los brazos, y cuando Ruby chocó contra ella se aferró como si soltarla la hiciera desaparecer de nuevo. «Mi bebé», sollozó Evelyn, las lágrimas corriendo por su rostro. Te extrañé tanto. Siento haber estado ausente tanto tiempo». «Yo también te extrañé», lloró Ruby. «¿Por qué no viniste a verme?» «Te esperé». «Estoy aquí ahora», dijo Evelyn entre lágrimas. «Nunca me iré de nuevo, lo prometo». Nathan observó la reunión, sintiendo una calidez en su pecho de una manera que no esperaba. A su lado, Noah le apretó la mano, sus propios ojos húmedos. «Papá», susurró Noah, «Evelyn está feliz». «Sí, hijo», dijo Nathan suavemente, apretando su agarre. «Se lo merece». Se quedaron allí un rato más, padre e hijo observando a madre e hija,
Y Nathan se dio cuenta de que esta podría ser la inversión más valiosa que jamás había hecho. No dinero, no poder, sino la oportunidad de que una madre abrace a su hija de nuevo. Después del día que se reunió con Ruby, Nathan se ofreció a ayudar a Evelyn a encontrar un lugar mejor para vivir. Ella rechazó el lujoso apartamento de Manhattan que él le sugirió, diciendo que no necesitaba extravagancia, solo un hogar seguro y cálido para ella y su hija. Nathan lo entendió y lo respetó. Al final, encontraron un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo de Queens, no grande pero limpio y lleno de luz, con ventanas que daban a un pequeño parque donde Ruby podía jugar. Evelyn aceptó el apartamento como un préstamo, a pesar de que Nathan insistió en que era un regalo. Dijo que se lo pagaría cuando tuviera suficiente dinero. Nathan no discutió, solo sonrió y dijo que podía pagarlo cuando quisiera, aunque ambos sabían que él nunca lo aceptaría. En las semanas siguientes, Nathan y Evelyn comenzaron a verse más a menudo, no por trabajo u obligación, sino por Noah. El niño extrañaba a su Evelyn y quería volver a verla. Cada fin de semana, Nathan llevaba a Noah al apartamento de Evelyn, o Evelyn llevaba a Ruby a la mansión Hawthorne. Los 2 niños, un niño de 7 años y una niña de 4 años, se hicieron amigos casi al instante. Noah, antes callado y retraído, se volvió más animado alrededor de Ruby. Le leía cuentos, le enseñaba a dibujar, la protegía como a un hermano mayor. Ruby miraba a Noah con admiración, lo seguía a todas partes y lo llamaba hermano Noah, a pesar de que no compartían sangre. Evelyn y Nathan se sentaban a distancia, observando a los niños jugar, y sus conversaciones se volvieron lentamente más naturales. No hablaban de amor, no hablaban de promesas, hablaban de la vida, de lo que habían sobrevivido, de los valores que nunca comprometerían, de cómo querían criar a sus hijos. Nathan habló de Isabel, del amor que le tenía, del dolor de perderla. Evelyn habló de Brandon, del infierno que había sobrevivido, de las noches en que se preguntaba si merecía ser amada. Compartieron sus heridas y al hacerlo, comenzaron a sanar juntos. Una noche, después de que los niños se habían dormido en el sofá, después de ver una película, Evelyn le hizo a Nathan una pregunta que había llevado consigo durante mucho tiempo. ¿No me tienes miedo?, preguntó suavemente. Sé demasiado sobre ti, sobre tu trabajo, sobre lo que haces. Nathan la miró. Sus ojos grises ya no estaban fríos como el primer día que se conocieron. Eres la única persona que se atrevió a decirme la verdad, sabiendo que lo perderías todo, dijo. No me tenías miedo cuando todos los demás sí. No querías mi dinero cuando te ofrecí ayuda. Viste a mi hijo como un niño que necesitaba protección, no como el hijo de un jefe de la mafia. Hizo una pausa por un momento. No te tengo miedo, Evelyn. Te respeto. Y si soy honesto, añadió más suavemente, creo que estoy empezando a tener sentimientos por ti, pero no voy a forzar nada. Has pasado por demasiado. Esperaré hasta que estés lista si ese día llega alguna vez. Evelyn no respondió de inmediato. Miró a los ojos de Nathan, buscando el engaño que había visto en Brandon, pero no lo encontró. Vio sinceridad, paciencia y una ternura que creía que ya no merecía. No sé si estoy lista todavía, dijo finalmente, pero sé que quiero seguir viéndote. Quiero ver a dónde lleva esto. Nathan sonrió, la primera sonrisa que realmente le llegó a los ojos desde que murió Isabel. Eso es suficiente, dijo. Eso es más que suficiente. Lo que creció entre ellos se desarrolló lentamente, como la primavera llega después del invierno, sin prisa, sin fuerza, solo 2 adultos que una vez estuvieron rotos, aprendiendo a sanar juntos, un día a la vez. Un año después, Nathan y Evelyn se pararon juntos frente a un edificio de 2 pisos en los suburbios de Nueva York en su día oficial de inauguración. No era grandioso ni lujoso, solo unas pocas habitaciones pintadas suavemente, personal profesionalmente capacitado, sillas cómodas y un rincón de juegos lleno de libros y juguetes. Un centro de protección infantil creado para niños que habían sido abusados, descuidados o silenciados durante demasiado tiempo sin que nadie los escuchara. La idea vino de Evelyn, que entendía mejor que nadie lo que se sentía al no tener a nadie que te creyera. La financiación provino de Nathan,
que quería usar su dinero para algo significativo en lugar de solo construir un imperio. Y el nombre del centro lo eligió Noah, un lugar seguro. Durante la ceremonia de inauguración, Evelyn se paró en el micrófono, su voz temblando ligeramente de emoción, pero firme. Este lugar existe porque un niño eligió hablar, dijo mirando hacia Noah, sentado en la primera fila. Y porque otro eligió escuchar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un lugar donde los niños sepan que sus voces importan, que merecen protección y que nunca tienen que soportar cosas solos. Nathan estaba detrás de ella sin necesitar los aplausos más fuertes ni la posición central. Simplemente se quedó allí mirando a la mujer que amaba, sintiendo una pieza que creía haber perdido el día que murió Isabel. Noah sostenía la mano de Ruby, ambos niños sonriendo brillantemente mientras los aplausos llenaban la sala. Esa noche, después de que el centro cerrara y los invitados se hubieran ido, Nathan y Evelyn se sentaron en el porche de la finca Hawthorne, observando la puesta de sol pintar el cielo de rojo. Los niños jugaban en el jardín, sus risas flotando en el aire fresco de la tarde. Evelyn, comenzó Nathan, su voz más baja de lo habitual. No soy perfecto. Hago cosas que quizás nunca aceptes por completo. Tengo un pasado sangriento y un futuro incierto. No puedo prometerte una vida normal. Evelyn se volvió hacia él, sus ojos castaños cálidos. Sé quién eres, dijo suavemente. Sé lo que has hecho, y sigo aquí. Nathan metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita. Dentro había un anillo sencillo, no un diamante grande, ni un diseño elaborado, solo una banda de oro blanco con una pequeña piedra brillante. Sabía que Evelyn no necesitaba lujo, necesitaba sinceridad. ¿Me darás la oportunidad de convertirme en un hombre digno de ti?, preguntó, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. ¿Me permitirás amarte a ti y a Ruby como mi familia? Las lágrimas corrieron por el rostro de Evelyn, pero estaba sonriendo. Sí, dijo. Sí, lo haré. Nathan deslizó el anillo en su dedo y se abrazaron bajo el resplandor del atardecer. Dos adultos que una vez estuvieron rotos finalmente encontrando la plenitud. Papá, llamó la voz de Noah desde el jardín. Ruby dice que la tía Evelyn va a ser mi nueva mamá. Nathan miró a Evelyn, sus ojos brillando. Mi hijo quiere saber si eso es cierto. Evelyn se rió, la sonrisa más brillante que jamás había llevado. Dile que es cierto. Nathan se levantó, tirando de Evelyn con él, y caminaron hacia el jardín donde los niños esperaban. Noah corrió a abrazar a Evelyn. Ruby corrió a abrazar a Nathan, y 4 personas de lugares rotos diferentes finalmente se unieron como una familia completa. La historia termina aquí, pero lo que deja atrás permanece con nosotros. Nathan aprendió que el amor no se apresura, que la curación no se anuncia, y que la seguridad no llega de golpe. Se construye día a día escuchando, eligiendo el coraje sobre la conveniencia, y nunca ignorando una voz pequeña, especialmente cuando dice la verdad. Esta historia nos recuerda que las amenazas más peligrosas en la vida no siempre llegan con ira o violencia. A veces vienen en silencio, sonriendo, pidiendo que se les confíe. Que el amor sin escuchar está incompleto. Que los niños sienten el peligro mucho antes de que los adultos estén dispuestos a admitirlo. Y que una sola voz valiente, a menudo la más pequeña, la menos poderosa y la más asustada, puede cambiar el resultado de una vida entera. Evelyn no tenía poder, no tenía estatus, no tenía protección, solo tenía su conciencia, y eso fue suficiente. Si esta historia te conmovió, pregúntate si alguna vez has ignorado una advertencia silenciosa en tu propia vida, o si alguna vez has tenido miedo pero elegiste hablar de todos modos. Nos encantaría escuchar tu historia. Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios a continuación. Tu voz nos importa y creemos que cada historia tiene valor. Cada experiencia merece ser escuchada. Si crees que historias como esta pueden abrir corazones, proteger vidas y recordarnos lo que realmente importa, por favor dale me gusta a este video, compártelo con las personas que amas y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras historias conmovedoras. Cada me gusta, cada compartir, cada suscripción
nos ayuda a seguir brindándote contenido significativo cada día. Te agradecemos sinceramente por acompañarnos en esta historia de principio a fin. Deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida llena de alegría y días pacíficos y felices con sus seres queridos. Recuerda, a veces lo más importante que podemos hacer por alguien es simplemente escuchar. Adiós, y nos vemos en el próximo video.